Muy buena noche a todos nuestros seguidores. Hoy les traemos unos cuantos relatos acerca de camioneros, experiencias mandadas por ustedes mismos, y es así como les traemos este video. Les recordamos unirse a nuestro grupo de Facebook, que es ahí donde tenemos un contacto más cercano con ustedes para consultarles sobre lo que quieren ver en nuestra página. Si estás viéndonos en YouTube, apóyanos suscribiéndote, o en dado caso, síguenos en nuestra página de Facebook. Ponte cómodo, usa un par de audífonos y disfruta del video. Me llamo Raúl y les cuento que trabajé como transportista por muchos años en una empresa de materiales de construcción. Durante ese tiempo me hice de muchos amigos que también eran mis colegas, y en ciertas ocasiones me los topaba en el trayecto. Ahora con ese pequeño contexto, les platicaré mi anécdota, que a mi consideración es paranormal. También a la gente que le he contado este suceso coinciden conmigo, en que esto no tiene explicación alguna. Un día salí a entregar cargamento a otra ciudad. Fui con un compañero para ir rotándonos la ruta a la hora de manejar. Uno dormía y el otro conducía. Así sería más rápida la entrega. Estaba conduciendo y mi colega venía durmiendo en el camarote. Eran casi las 3 de la mañana y estaba escuchando la radio para que no se me hiciera tan pesado el viaje. Fui interrumpido cuando mi compañero se despertó para decirme que tenía muchas ganas de ir al baño, pero para ese entonces estábamos muy alejados de cualquier gasolinera o de algún establecimiento. Según revisó el celular, y faltaba aproximadamente una hora para la próxima gasolinera. No me quedó más opción que tener que orillarme para que mi compañero hiciera sus necesidades. Al menos en el monte, así le hicimos. Me orillé a la maleza y me quedé esperándolo. Solo le dije que no se demorara y tampoco se alejara tanto del camión, pues esa zona en la que estábamos era algo peligrosa. Me dijo que no tardaría. Se adentró al monte donde yo le perdí la vista. Me quedé ahí haciendo tiempo. Estaba escuchando una estación de noticias cuando la señal de la radio comenzó a distorsionarse. Además que mi celular tampoco tenía red. Se me hizo raro, porque no había pasado tantos minutos de la última vez que lo había usado. Me parecía extraño que se fuera tan de golpe, pero a fin de cuentas estábamos así en la carretera. Y no quise darle más vueltas al asunto. Pasaron los minutos y ya me estaba preocupando, porque en la posición que yo estaba, hacía que me sintiera muy vulnerable. Estaba a punto de bajarme para ir a buscarlo. Cuando a la lejanía lo logré ver, ahí venía caminando. Le tiré un par de comentarios haciendo burlas sobre si estaba enfermo del estómago, pero no se rió. Me parecía raro, porque él es alguien muy llevado, y esta clase de comentarios no se le hacen incómodos. Solo vi que estaba caminando, pero no me dirigió palabra alguna. Se subió al camión, lo más callado y serio posible. No lo tomé a pecho, porque era su turno para ir dormido, así que me quedé tranquilo y seguí manejando. Pero vi que solo se quedó sentado en el asiento del copiloto, pensando que iría a dormir porque solo había alcanzado a dormir siquiera una hora. Le pregunté si no pensaba irse a dormir al camarote, pues había dormido muy poco y quizá no iba a rendirle en la ruta. Peor aún si iba cansado. Solo me contestó que no necesitaba ni quería dormir. Me seguía extrañando esa actitud tan pesada y seria. Él no es alguien con ese semblante tan serio, así que no entendía por qué estaba así. Le pregunté si todo estaba bien, y me dijo que sí, que todo estaba excelente. Pero me percaté que no despegó la mirada de enfrente. Miraba hacia arriba y abajo, pero seguía sin verme a la cara. Por fin regresó la señal a la radio, y decidí seguir escuchando las noticias de fondo, ya que él no tenía intenciones de platicar. Ya casi se aproximaba su turno para manejar, y eso me preocupaba porque solo había dormido una hora. Eso era algo que no me dejaba dormir tranquilo. Si él se ponía a manejar en ese estado, aproveché una gasolinera para comprar café y bajarme también para comprar algo de comer. Le invité a bajarse, pero me dijo que no quería nada, además que no pensaba bajarse del camión. Me saqué de onda, pero no le di importancia. Fui al baño antes de comprar, pero fue ahí cuando recibí una llamada. Era él, mi compañero que venía conmigo. Pensé que se había arrepentido y quería algo de la tienda. Pero apenas respondí a la llamada, escuché sus gritos reclamándome cómo había sido capaz de dejarlo solo, y sin pensar en lo que le podía pasar.
Le dije que no entendía lo que estaba hablando. Él me dijo que cuando bajó a orinar se desmayó y apenas recuperó la conciencia, y encontró un señor que le ayudó para regresar a la ciudad. Me quedé helado porque no podía pensar que eso fuera posible. Para tratar de no perder la calma, pensé que me estaba jugando una broma, así que salí corriendo hacia mi camión para ver qué era lo que estaba pasando, pero cuando llegué no había nadie, ningún rastro de mi compañero, o de aquello que tenía trepado en el asiento de copiloto. Le devolví la llamada para preguntarle si era cierto todo eso que me estaba diciendo. Él solo me dijo que dejara de hacerme el inocente, que esas cosas no se hacen. Me colgó sin dejar que le contestara. Por fortuna no perdí mi trabajo, ya que por mi trayectoria la empresa confió en mí y no pasó a mayores. Pero sigue pasando el tiempo y no entiendo cómo fue eso posible. Y peor aún, ¿a quién subí esa noche en mi camión? Era idéntico, además tenía su misma voz. Creo que miré con esa duda hasta la tumba. Me llamo Josué, soy un trailero con más de 10 años de experiencia en carreteras a través del norte del país. Iba saliendo de la ciudad de Tijuana. Esa noche debía recorrer prácticamente toda la frontera para salir hasta Tamaulipas. Empecé como a las 8 de la noche. No estaba cansado porque había descansado en una cachimba. La carretera estaba tranquila porque estaba casi vacía y no había tráfico. Ya había pasado bastante tiempo. Yo creo que pasaba de la medianoche, cuando de la nada salió una van blanca. Venía detrás mío. No le di importancia, porque no es la primera vez que alguien sale así de golpe. Pensé que quizá era alguien que se pensaba orillar para descansar un rato, pero no me rebasaba. Me parecía extraño, porque iba lento, porque estaba cargado en ese entonces. Por obvias razones, no podía ir tan rápido. Yo mismo le hice la seña para que se adelantara, pero seguía detrás de mí. Traté de mantenerme en calma. Pensé que era una persona novata, que quizás se sentía a salvo teniéndome al frente y no correr peligro en la carretera. Pero bajé aún más la velocidad para que me diera el alcance, pero para mi sorpresa, él también bajó la velocidad, manteniéndose a raya y siguiendo detrás de mí. Ya estaba algo molesto por ver esa negativa de no querer pasarme. Fácilmente pasaron 1 o 2 horas en donde estuvimos así, lento y él manteniéndose a esa velocidad. Decidí detenerme en una gasolinera para comprar algo de comer y aprovechar a ir al baño, pero muy en el fondo lo hice para que esa camioneta dejara de estar detrás de mí y siguiera con su camino, pero para mi desgracia, esa camioneta decidió hacer lo mismo. Comenzó a detenerse en el mismo punto, pero solo se quedó en la orilla de la carretera. No quiso adentrarse al estacionamiento, así que yo me metí al baño, pero cuando salí, ahí seguía, estacionada, con las luces encendidas. Estaba muy molesto a estas alturas. Tomé valor y me acerqué para decirle al conductor si tenía un problema conmigo o si era una broma de mal gusto. Toqué el cristal de la ventana para dar el encuentro, pero no abrió ni dio señales de querer comunicarse conmigo. Eran polarizados sus vidrios, así que no podía ver absolutamente nada. Alcancé a advertirle que no quería verlo detrás de mí o le daría aviso a mis compañeros traileros y le pondríamos un alto a sus bromitas. Arrancó de golpe y por poco me atropella. Aunque seguía molesto, sentí mucho alivio de haberlo conseguido, que dejara de molestarme mi trayecto y comenzaba a alejarse. Me subí a mi unidad y me quedé una media hora estacionado para poder comer. Me fumé un cigarro y di marcha a mi camino. Iba bien en la noche, hasta que llegaron las 3 de la mañana y de pronto volvió la misma camioneta. Esto ya era personal. Justamente seguirme por tanto tiempo no era casualidad. No había manera en que pudiéramos coincidir. Pensé en detenerme en la siguiente cachimba, estacionarme ahí para pedirle a los demás traileros que me ayuden a bajar al tipo de la camioneta. Pero pasó poco tiempo para que el conductor de aquella camioneta se comenzara a emparejar. Pensé que por fin se adelantaría, pero no. Mantuvo la velocidad acorde a la mía. Estábamos carril con carril. Sabía que el conductor podría verme desde esa distancia.
Se comenzó a pegar hacia mi tráiler y estaba pitándole para que se quitara. De pronto escuché un fuerte golpe que hizo que me saliera del camino. Me llevé una cerca, pero no pasó nada. Pero para mi mala fortuna, el tráiler no encendía. Intenté usar la radio y tampoco funcionaba. Señal tampoco tenía en mi celular. Tenía temor porque sabía que estaba dejado a mi suerte. Mi corazón se detuvo cuando vi aquellas luces acercarse a mi dirección. Era la camioneta, pero se puso detrás de mí y apagó el motor. Por un momento pensé que ahí iba a quedar yo, porque la delincuencia estaba en su mero punto. Luego de unos minutos de mucho estrés, decidí bajarme y enfrentar a aquel tipo que estaba hostigándome. Toqué su ventanilla 2 veces para pedirle que por favor bajara e intentáramos dialogar para que no haya problemas entre nosotros. Nadie respondió. Con mis manos cubriendo el contorno de mis ojos, pegué mi cabeza en ese vidrio, pero no había nadie. Nadie, absolutamente nadie. La camioneta estaba vacía, incluso me asomé en la parte trasera y solo encontré un montón de basura. Parecía que esa camioneta estaba varada ahí desde hace mucho tiempo. Intenté abrir la puerta y pude abrirla sin problemas. Estaba vacía, pero me dolió mucho la cabeza de tan solo pensar quién era o qué era aquello que estaba siguiéndome. Caminé rápido de vuelta a mi camión. Cuando giré la cabeza por inercia, vi parada una silueta áspera y oscura, tan opaca que no podía reconocer ningún rasgo de la cara. Grité buenas noches, ¿qué necesita? Pero no me respondió. Solo vi que hizo un gesto con la mano para que lo siguiera. Caminé tan rápido como pude para seguir aquella silueta. Cuando vi que se detuvo y estaba yendo a un punto fijamente, cuando llegué ahí, desapareció. Lo busqué con mi linterna, pero ya no estaba. Giré la cabeza para ver a qué dirección que él estaba viendo. Ahí estaban 3 cuerpos de personas que se veía habían estado ahí mucho tiempo. Salí corriendo de aquella escena para subirme al camión y por fin encendió el motor. Para rematar, la camioneta blanca ya no estaba. Llamé a las autoridades para reportar aquel hallazgo. Llegué con los ojos llorosos a la siguiente cachimba. Mis compañeros estaban espantados por verme en aquel estado. No quería contarles lo que me pasó. No podía articular 2 palabras seguidas porque se me quebraba la voz. Recibí una llamada al poco tiempo. Era de la policía porque querían hacerme unas preguntas, sobre todo para saber cómo había dado con aquella dirección y qué hacía ahí a tal hora de la noche. Con miedo de lo que pensarían de mí, decidí contarles todo lo que acabo de decir. Pensé que iban a tomarme como alguien sospechoso, pero un oficial sacó una foto y me la mostró. Esta era la misma camioneta blanca. Le dije que si era así, que esa era la misma. Fue ahí cuando me contaron que esa camioneta le pertenecía a un grupo de 3 jóvenes reporteros que habían sido reportados como desaparecidos por su familia y creó un reportaje sobre la situación de Ciudad Juárez. Entonces ahí se dieron cuenta que jamás llegaron a su destino y fueron privados de su libertad. Querían saber mi versión porque necesitaban deslindarme de cualquier grupo delictivo y así no tener consecuencias. Me solté a llorar por saber aquella historia que te explicaba todo lo que había pasado aquella noche. Yo quedé muy afectado desde esa experiencia. Pasaron los años y sigo sin asimilar cómo aquellas pobres almas me eligieron a mí para poder darles encuentro y que dejen de estar penando. Gracias por escucharme. Buenas noches.